Bueno, bienvenido en esta noche a este encuentro, a este espacio donde, como dijimos el domingo, queremos abordar la temática del hombre y el hombre conforme al diseño de Dios. Amén. Me toca hacer un pequeño introducción, pero no porque vaya a introducir el tema de los dos que vienen después de mí. Yo solo quiero posicionarte en una realidad en este tiempo. Luego vendrá el pastor José Luis Greco también a compartir un espacio, y al final el postre, como siempre, que es lo más rico, el padre de esta casa, nuestro pastor Norberto Carlini, va a compartir con nosotros. Así que queremos escuchar también todo lo que Dios tenga para decir, pero dos pasajes de la palabra quiero compartir contigo en esta noche y poder hacer una mirada de lo que nos está pasando como hombres, como varones, en este tiempo en el que vivimos. En el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, yo creo, siempre lo digo, algunos creen que estas son fábulas o cosas que alguien escribió para que se entiendan. Yo creo que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, de la tapa hasta los mapas, así que esto pasó, yo lo creo, y más allá del ejemplo, nos sirve como principio espiritual. En el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 5, Dios mira la creación, lo que había pasado, y vio, dice en el versículo 5 del capítulo 6, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Parece que hubiera estado mirando el 2022 y estaba hablando de Génesis capítulo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado, y destruiré a todo ser viviente y a todos los animales, pequeños, grandes, y lamento haberlos creado. Pero al final el versículo 8 dice: pero Noé encontró favor delante de Dios. En el medio del caos había un varón llamado Noé con su familia que dice captó el favor de Dios. Él encontró favor delante de Dios. Y dice el versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Dice que era un hombre justo Noé, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Me encantó eso. En el medio del caos hay alguien que es intachable, y hay alguien que es intachable porque anda en íntima comunión con Dios. Es un principio espiritual. Cuando el varón anda en íntima comunión con Dios, comienza a funcionar según el diseño de Dios, y en el medio de todo lo negro Dios dice: ahí hay alguien, ahí hay una familia, ahí hay un varón. Y el versículo dice, el versículo 10, 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, y Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos, y comienza a decir: lo voy a destruir. Pero mirá, hace esto, hace un arca. El lugar más cercano que Noé tenía con agua estaba aparentemente a 200 kilómetros. No sabía lo que era un río en el lugar más cercano, no tenía ni idea de lo que era ir a pescar Noé. Pero Dios le dice: hacete un arca porque yo voy a hacer llover y se van a abrir las aguas de arriba y voy a inundar todo, y vos y tu familia se van a salvar. Y le da las medidas, le da las formas, le da la estructura del plan de salvación para él y para su familia. Que era una locura porque no, ya te digo, no había ríos cercanos. Así que pensar en construir en el medio
del desierto, un barco de 180 metros de largo, no era un botecito, eran 180 metros de largo por un montón de 14 metros de altura, dice que tenía más o menos. Y bueno, le dio todas las características y le dice que meta a los animales, las parejas. Bueno, después léelo tranquilo en casa, no tengo el tiempo para hacerlo, pero Dios le da un plan a alguien que él ve y andaba en intimidad, pero me impacta el último versículo, el 22, que dice: entonces Noé, a pesar de que el plan era una locura, parecía decir, Dios me hace así un barco en el medio del desierto, no tenía ni idea lo que era Noé un barco, y no tenía ni idea lo que era un diluvio, y no tenía ni idea, pero Dios le dice, esto está feo, y se va a poner peor. Y yo vengo a decirte cómo es el plan para que te vaya bien. Y el versículo 22 me da un principio espiritual y nos da, como varones, un principio espiritual. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No le importó el sistema, no le importó que estaba en el desierto, no le importó que era una locura, no le importó los parientes, los amigos que decían, vení, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Mirá lo que está haciendo, una pavada. Noé dijo, yo vivo camino en intimidad con mi Padre. Y mi Padre me dice el futuro. Y a pesar de que el futuro y lo que pasa es malo, y el entorno es corrupto, y dice en otra de las versiones, había violencia por todos lados, Dios le da un plan para que el varón se haga cargo. No le dijo a la mujer, y son benditas las mujeres, y un montón de historias de mujeres hermosas, preciosas en la palabra. Pero acá lo agarra un varón y dice, vos vas a salvar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a las esposas de tus hijos, y te voy a dar que te haga cargo de los animales también. ¿Qué cree? Porque se transformó y se corrompió todo, que voy a destruir todo, dice Dios. Pero a vos te doy un plan, y por más que el plan sea loco, Dios separa. Noé se para y dice, la palabra registra un principio espiritual. Fernando hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Yo le pongo un signo de pregunta al final para mí. Vos ponele para vos si querés. Yo digo, Dios, yo hago todo lo que exactamente como Dios me lo ordenó, como Dios me lo planteó, o a veces reniego que Dios no me ayuda, o no va todo bien, o este matrimonio es lo que, o mis hijos son lo que son, porque no ando en intimidad con Él y no hago todo exactamente como Él me lo dijo. Noé lo hizo y le fue bien. Después lee la historia, ¿no? Diluvio, se salvaron todos. Pero el principio espiritual es, Dios ordenó algo inentendible quizás para la finita mente humana, pero hubo un hombre que hizo exactamente lo que él quiso, lo que Dios quiso, y entonces le fue bien. Entonces digo, yo quiero hacer lo que él diga para que me vaya bien. Este sistema en el que estamos viviendo, tenido desde hace muchos años, desde una tarea muy concreta por lo que conocemos como ideología de género, ha ido desnaturalizando y destruyendo y deconstruyendo la identidad del ser humano, incluida, por supuesto, el hombre y la mujer. Pero destruyó totalmente. Desde el mismo tiempo, esto es tan espiritual porque arrancó en el Edén. Cuando el hombre tenía que estar con su familia en un lugar de producción, un lugar que producía en sí mismo el Edén, todo lo que ellos necesitaban por querer vivir no conforme a lo que Dios había ordenado, como dijo Noé, a Adán le tocó salir y ser extirpado de ese lugar y tener que, como le dijo Dios al hombre, ahora vas a ver lo que significa producir y te va a doler. Y todo lo que vivimos hoy, a la mujer le dice, vos vas a querer, vos no vas a querer que Él te gobierne y vos lo vas a querer gobernar a Él. Parece que fuera el día de hoy, pero Dios le dice a la mujer, Él te va a gobernar a vos. Es decir, se rompió la unidad de la pareja, ¿sí? No voy a hablar de familias esta noche, pero de allí en adelante el espíritu inmundo
que tiñó todo un sistema y que hoy en día tiene un nombre y un apellido, hoy, en otra época ha sido otra cosa, se llama ideología de género, tiñe y destruye la identidad del ser humano y específicamente la del hombre. Y cuando el hombre tenía que estar en la casa en la época de la revolución industrial, salió y se metió en las fábricas y estaba horas y horas y horas, en vez de estar en la casa, cuando antes se producía en la casa, por un aparente progreso, la revolución industrial nos metió a los varones en las fábricas, en los depósitos, en las grandes producciones, alejando al hombre de la casa y de los hijos, y las guerras también destruyeron un montón de hombres, no solamente en la batalla, sino a la vuelta de la batalla por problemas psicológicos de tantos que, como está pasando hoy en día en Europa, allí con Rusia y Ucrania, vuelven porque la batalla, una guerra no es algo barato y gratis, y sigue destruyendo el plan de Dios de generar un varón. Y ni hablar si hablásemos de la época de los 60, con la época del amor libre y los hippies y el varón desentendiéndose de la casa, de la familia, de los hijos, hasta llegar a un día de hoy, un varón donde el concepto de las nuevas masculinidades, lo habrás escuchado eso o lo vas a escuchar mucho más seguido, porque incluso si trabajás, por ejemplo, para el Estado o una gran empresa, te van a obligar a tomar cursos de nuevas masculinidades. No sé si sabías. Pero la famosa ley Micaela, donde se encuadra todo por el tema de una niña y de la muerte y el abuso de una niña, el feminismo está queriendo formar nuevas masculinidades. El enemigo te quiere decir cómo tenemos que ser los hombres. Y por supuesto nuevas femineidades, con un feminismo extremo, con un embrismo, empoderando a la mujer, quitándole todo el rol de mujer que debe tener y transformándola, quitándole identidad, pero también quitándole identidad al hombre. Si yo tuviera que definir a lo que hoy en día, y pensá en alguna propaganda de las que ves cuando ves las series en la tele o algo por el estilo, fíjate cómo nos presentan hoy al hombre. Un hombre feminizado, un hombre que se depila, un hombre que se maquilla, un hombre extremadamente sensible en el interior, en el exterior usando incluso ropas de mujeres. Pensalo, no estoy mirando en la iglesia, pensá lo que te vende el sistema. Un hombre que dejó el rol de varón incluso en el exterior, pero también en el interior. Un hombre pusilánime. Antes, y lo hablábamos con José Luis el otro día, teníamos que trabajar para el hombre no sea violento, para que no sea rudo, para que no sea hosco. Un hombre que aprenda a amar. Hoy en día el concepto es el hombre que sea lo más pusilánime posible, que no termine nada, que no pueda emprender nada, un hombre tonto. ¿Y sabes cómo te lo vendieron? Bart Simpson y su padre, Homero Simpson, y todo. Ese es el concepto de hombre que nos reímos porque un dibujito, ¿verdad? El tipo facturó millones y millones y millones, pero nos vendió un concepto de familia que es la idea de hoy en día. Un hombre totalmente inútil, pusilánime, que no termina nada. Y lo vemos muchas veces con los adolescentes, varones que todavía, las chicas están terminando la secundaria, empiezan la universidad o hacen cosas, emprenden cosas y los varones dicen, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Nos vamos juntos a un torneo de play, ¿viste? ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Y qué va a hacer? Voy a estudiar astronomía. ¿Cuándo va a estudiar astronomía? El varón ahí se queda esperando que le caiga algo del cielo y la mujer avanza, 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 y hoy en día el empoderamiento de la mujer hace que incluso el varón sea el culpable de todos los problemas sociales. La famosa frase violencia de género tiene que ver con eso. Yo no creo en la violencia de género, creo que hay violencia que está por arriba de la violencia de género. Pero lamentablemente el varón, al haberse salido de la idea de Dios, del diseño de Dios, destruimos la imagen de la mujer, la imagen de la familia, la imagen de lo que deberíamos haber sido si hubiéramos obedecido
y sido conforme al diseño de Dios, como lo fue Noé. Y entonces el péndulo se pasó del otro lado y ahora hay un varón que es totalmente en el concepto, ¿no?, inútil, que no está valorada su palabra, que como dije recién, la ideología de género lo pone como el centro de todas las violencias. El principal responsable de toda la violencia son varones. Y lamentablemente muchas veces ha sido así. Y es así. Pero nos han puesto una etiqueta y nosotros como varones del reino de los cielos, hijos de Dios, tenemos que cambiar eso. Tenemos que mostrar algo distinto. Por eso las nuevas masculinidades, y quiero terminar con esto, hablan de un varón, dice, si encontrás por allí las nuevas masculinidades, dicen, antes el varón era el proveedor de la casa. Y sí, es verdad, Dios nos puso como proveedores. Ahora el varón también participa en toda la vida familiar. Para Dios siempre fue así, ¿o no? Lo que pasa es que había un concepto donde no era así. ¿Cuántos varones acá ayudan en su casa? Mirá vos. ¿Cuántos tienen el concepto de que la casa es tuya, entonces vos no ayudás, vos te haces cargo de tu casa? Entraron como en un... Nosotros no ayudamos en casa. Antes el varón, el concepto de nueva masculinidad te dice, antes el varón se desentendía de los problemas de la casa. Ahora es parte de la realidad de la casa y se hace cargo de todo lo que significa mantener un hogar. Para Dios siempre fue así, no fue otra forma. Por eso cuando alguien decía, ¿vos ayudás en tu casa? Yo decía, no, yo no ayudo en mi casa. ¿Cómo no ayudo en tu casa? Y no, porque el que ayuda es alguien que es externo a la casa. Yo ayudo a Darío en algo que a Darío le necesite, yo lo ayudo. Pero no es mis cosas, es tuya y yo te ayudo. Yo si ayudo en mi casa significa que tengo el concepto de que no es mi casa. Entonces yo no ayudo en mi casa, yo soy parte de la casa, es mi responsabilidad, como es mi responsabilidad en la palabra, la crianza de los hijos. Por eso el sistema dice antes los varones y a nosotros nos tildan así también, porque también hemos caminado muchas veces así. Y entonces tenemos que vivir conforme a lo que la palabra dice. Ahora José Luis va a hablar de eso y el pastor también. Las nuevas masculinidades lo que único que hacen en ese sentido es volver a decir lo que deberíamos haber dicho siempre. Habernos puesto como parte de una sola cosa en la casa, en la familia, con los hijos, una verdadera paternidad. Me asombró ver la estadística de los últimos atacantes. Viste que hace unos días atrás, unas semanas atrás, en Estados Unidos entró un chico a una escuela y mató a 21 personas. Me asombró ver una estadística, viste que los americanos para las estadísticas son los mejores. 26 de los últimos 28 atacantes que hubo masivamente en los Estados Unidos eran varones que tuvieron serios problemas de paternidad, no tuvieron un padre varón presente. Y dije, wow, ¿qué estamos formando nosotros aquí? ¿Qué estoy haciendo yo para legarle? Si no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, como decía Noé, quizás estoy comprando la imagen del sistema y estoy transformándome en un hombre pusilánime porque no hago, no me meto, no, o a lo mejor me voy del otro lado y me transformo en un violento que acá mando yo y golpeo. Y digo, es tiempo de volver urgentemente por lo que viene y por lo que ya está al diseño de Dios, a lo que Dios quiere. A un varón, hombre, varón, que viva en intimidad y camine con intimidad con el Señor y lo obedezca. Y haga lo que Él le dice en la intimidad, porque así te va a ir bien. Déjame cerrar con un pasaje bíblico que es de Jesús. Jesús caminando por esta tierra, vinieron los fariseos, le trajeron una persona que estaba endemoniada. Él lo curó y dice que lo sanó,
le echó fuera a los demonios, los sanó y comenzó a vivir de otra forma. Y comenzaron a criticarlo porque dice que echaba los demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Y Jesús le decía, usen la cabeza. No, como yo voy a echar, si yo soy del enemigo, voy a echar al enemigo de la vida de otro. Un reino dividido no prospera. Muchachos, le decían, no es así. Yo soy el Hijo de Dios y por eso acciono contra el otro reino. Pero hay en el capítulo 12 de Mateo, allí en el final, hay una frase donde él habla y que nos deja un principio espiritual. Porque dice, Jesús conocía sus pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Piénsenlo, dice, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, y escuchá lo que les dice Jesús, hablándole de esto. ¿Quién tiene suficientemente poder para poder entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y nosotros muchas veces lo tomamos como que Jesús que entra como atar al hombre fuerte que hay adentro de alguien. Y Jesús estaba hablando de una casa concreta, de un hombre, que es el hombre fuerte, que está parado en esa casa. Dice, ¿quién puede venir y atarlo y después saquear la casa? Alguien más fuerte que él. Y este principio espiritual me lleva a pensar para el cierre, cuando yo no camino conforme a lo que Dios quiere, cuando yo no camino en intimidad, le estoy dando lugar a que venga alguien y me ate en lo espiritual y meta ideas equivocadas, doctrinas de este siglo, de este tiempo, y me ate y saquee toda mi casa y a toda mi familia. Y pensé cuántas veces estuve en esa posición y Dios por su misericordia me rescata. Pero la enseñanza de Jesús es muy fuerte. ¿Sabes qué? El enemigo en este tiempo quiere venir a atarte como el hombre de la casa, porque si logra atarte como el hombre de la casa, va no solamente a destruir tu vida, sino a saquear toda tu casa y toda tu familia. Por eso es importante caminar en intimidad con Él y hacer lo que Él nos dice, como hacía Noé. Amén. Dios les bendice.